Mucho gusto, bienvenidos a mi canal. Espero que hoy, 1 de noviembre, disfruten mucho de este video y aprendan bastante. Hoy exploraremos un tema esencial dentro de la legislación tributaria costarricense, la extinción de la obligación tributaria. De acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, existen 5 formas de extinguir esta obligación tributaria. La primera, el pago. La segunda, la compensación. La tercera, confusión. La cuarta, la condonación o remisión. Y la quinta, la prescripción. Cada uno de estos medios tiene reglas específicas que garantizan la justicia, la transparencia y la correcta administración de los tributos en nuestro país. A continuación vamos a ahondar en el primer punto, que es el pago como medio de extinción. De hecho, es importante recordar que el pago es el primer y más común medio de extinción de la obligación tributaria. De hecho, cuando el legislador creó el tributo, lo creó con el propósito de que se realizara un pago, ya que se utiliza este pago como fondos para la gestión de los deberes que debe cumplir el Estado. Podemos destacar 5 puntos claves sobre el pago. El primero es que es la forma ideal de extinguir la obligación. Segundo, consiste en entregar una suma de dinero establecida a la obligación tributaria. Tercero, solo puede estar obligado al pago los contribuyentes o responsables definidos por la ley en el hecho generador. Cuarto, existen diferentes formas de pago. Puede ser en efectivo, cheque, timbre o certificados. Y también, como quinto punto, tenemos que si se paga en exceso o indebidamente, el contribuyente puede solicitar una compensación o una devolución. Además, en cuanto a la imputación de pagos, si el contribuyente no especifica a qué deuda desea aplicar el pago, la administración de oficio va a aplicarla a la deuda que esté más vieja en ese momento. Ahora bien, vamos a ahondar en lo que significa la condonación y cómo se diferencia de la exoneración y de las normas de no sujeción. Como recordamos, la condonación es otra forma de extinción de la obligación tributaria. Esto está contemplado en el artículo 50 de la CNPT. En este artículo se establece que solo una ley con alcance general puede condonar la obligación del pago de tributos, mientras que los intereses, recargos y multas pueden ser condonados por resolución administrativa siempre bajo las condiciones que establezca la ley. En palabras simples, la condonación es el perdón de una deuda tributaria y puede darse por ley. Un ejemplo típico son las amnistías tributarias municipales. Es importante no confundirlo con otros términos y por eso ahora lo vamos a recordar. Por ejemplo, las normas de no sujeción aclaran que hechos no forman parte de hecho imponible y por lo tanto no generan tributos. La exoneración, en cambio, sí reconoce el hecho imponible, pero dispensa el pago por razones de interés público o constitucional. Entonces aquí podemos ver las diferencias entre condonación, exoneración y no sujeción. Por otra parte, ahora vamos a ahondar en la parte de compensación a petición de parte de oficio. Esto significa que este es otro de los métodos legítimos de exención de obligaciones tributarias. Es importante recordar que hay 2 tipos, de oficio y petición de parte. Es decir, de oficio es cuando el contribuyente da de más y la administración va a revisar cuáles son las deudas que tiene y se le va a automáticamente aplicar ese exceso para cubrir las deudas. Y si sobra algo, pues se le devuelve al contribuyente. En cambio, por compensación de parte es que el contribuyente mismo, dándose cuenta que pagó de más, le va a pedir a la administración que le utilice ese dinero para solventar una deuda en específico. Entonces, él mismo es el que escoge a dónde va a ir ese dinero. En cambio de oficio, la administración nada más revisa cuáles son las deudas que tiene y se la aplica. Y si sobra, pues se lo devuelve. Ahora bien, tenemos en esta parte qué significa la prescripción y la interrupción. Según el artículo 51, la prescripción también es un método de extinción de las obligaciones tributarias. Estas ocurren cuando la administración tributaria no actúa dentro de los plazos legales para determinar o cobrar una obligación. El plazo general de prescripción es de 4 años, pero se amplía a 10 años si el contribuyente incurre en fraude o no presenta declaración. En Costa Rica existen 5 tipos de prescripciones tributarias. Aquí vamos a mencionar unas cuantas.
Por ejemplo, la primera indica que 4 años para la administración determina el tributo o 10 si hubo omisión o fraude. En segunda parte tenemos 4 años para solicitar la compensación o devolución saldos a favor. Tercera son 4 años para que la administración aplique sanciones desde el día siguiente a la infracción. Cuarta, los demás plazos se refieren a la acción de cobra y ejecución de sanciones accesorias. Es decir, que hay que recordar estos plazos para administrar de la mejor forma los recursos y evitar cualquier sanción tributaria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se interrumpe la prescripción? La interrupción ocurre cuando hay una interacción entre el contribuyente y la administración, como una gestión de cobro o una notificación oficial. Es importante recordar que cuando esto sucede, el conteo de años vuelve a cero, reiniciando el plazo, es decir, que se puede alargar. Entonces, esto es importante recordarlo porque no simplemente se deja pagar y en 4 años ya no vuelve a pensar, sino que hay que recordar que existe esto de las interrupciones y las prescripciones para siempre estar dentro de la ley con estos pagos que hay que realizar. Ahora bien, tenemos la suspensión de la prescripción y aplicación de la condonación. Como estábamos mencionando anteriormente, la suspensión del conteo de la prescripción se da cuando se interrumpe temporalmente el plazo sin reiniciarlo, por ejemplo, durante procesos judiciales o administrativos. En cuanto a la condonación, recordemos que no puede aplicarse por cualquier administración tributaria, sino únicamente por una ley con alcance general. Por ejemplo, las municipalidades pueden aplicar administrativas tributarias solo cuando una ley así se los autorice. El objetivo de estas amnistías no solo recaudar fondos, sino también actualizar los registros y bases de datos y así fortalecer la gestión tributaria del Estado. Ahora bien, vamos a resumir que la extinción de la obligación tributaria en Costa Rica puede darse por distintos medios, pero todos buscan un mismo propósito, el cual es mantener el equilibrio entre la potestad del Estado de recaudar y el derecho de los contribuyentes a la seguridad jurídica. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Fue un gusto tenerlos en mi canal. Hasta luego.